90, verso 3. Lo leemos una vez. Oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahora usted hágalo como suyo. Oh Dios, restáurame, haz resplandecer tu rostro y seré salvo. Amén. Verso 85 de Salmos capítulo 4, perdón, capítulo 85, verso 4. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Ahora hágalo para usted. Restáurame, oh Dios, de mi salvación y haz cesar tu ira de sobre mí. Amén. Entonces tenemos que entender lo que es restaurar. Diga restaurar. Vamos a encontrar muchas textos bíblicos que nos van a estar hablando acerca de la restauración, pero debemos de entender su contenido. Y vamos a entender de la palabra griega apokatastasis, que quiere decir de vuelta de nuevo. Diga de vuelta de nuevo. Restaurar es de vuelta y de nuevo. Es acción y efecto de reparar, de renovar y de recuperar. Reparar, renovar y recuperar. Otra palabra griega, katistemi, es poner en orden. ¿Qué es? En el principio, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando vamos a Juan capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Esto era en el principio. Entonces, cuando Cristo llega a tu vida, lo primero que se restaura en tu vida es el orden y la luz. ¿Cuál es? Entonces la tierra estaba desordenada y vacía, no había luz, y llegó la luz. Por eso Juan capítulo 1, verso 4, ¿cómo nos enseña ahí la palabra de Dios? Juan capítulo 1, verso 4. En él estaba la vida y la vida era. Entonces lo que alumbra cuando llegamos a Cristo es la luz vida. Nos alumbra y comienza el orden en nuestra vida. ¿Qué comienza? Cuando vamos ordenando la vida, entramos en el proceso que se llama restauración. Y tiene que hacerse nuevo. O tiene que volver a su principio. ¿Tiene que qué? Volver a su principio. Según la ciencia se dice que restauración está relacionada a todos los procesos que se lleva a cabo para preservar un bien cultural. Ahí vamos a ponerle abrir un signo, un paréntesis. Cuando hablamos de un bien cultural, ¿cuánto llevan a cabo, por ejemplo, Conaculta? ¿Cuánto lleva a cabo en nuestro país para estar conservando todo lo que se llama patrimonio de la nación y todo lo que es la cultura antepasada? Llámese mayas, aztecas, en otros lugares los toltecas. También hay otras culturas como la zapoteca, y dentro de ellas hay varias en nuestro país, y están preservando toda esa cultura, pero lo están haciendo en la forma humana y en la forma como lo está haciendo lo que es la ciencia, los estudios. Pero para nosotros es llevar a restaurar los bienes personales, espirituales y divinos. ¿Bienes qué? Personales, espirituales y divinos. Cuando hablamos de tus bienes personales, entonces estamos hablando de tu situación como hijo, como padre, como esposo, como amigo.
y la relación que te conlleva a ello. Cuando hablamos de los espirituales, ya entramos a la oración, ya entramos a la devoción, ya entramos a la fe, ya entramos a nuestra vida espiritual de adoración, y de ahí se va desarrollando. Pero cuando entramos en los bienes divinos, entonces son las cosas que Dios ha puesto en ti, lo que Dios a ti te ha dado como dones, que tú recibes del cielo. Por ejemplo, alguno recibió el don de profecía o la palabra de profecía, pero en un tiempo dejó de hacerlo. Entonces ya no está funcionando. Y lo que tenemos que hacer es restaurar ese don. Entonces aquí estamos participando de la naturaleza divina de Dios. Diga, naturaleza divina de Dios. Estábamos hablando que una persona cuando está en el mundo y llega a Cristo a su vida y le produce un arrepentimiento y se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de su maldad, se arrepiente de su rebelión, se arrepiente de su desobediencia y se convierte a Dios. En ese momento él no tiene justicia, él no es justo. Entonces el Señor Jesús viene y como lo perdonó, le lavó sus pecados con su sangre preciosa, ahora va a poner en él, va a poner obediencia, va a poner en él todo lo que necesita para presentarlo delante de Dios. Y algo que hace es ponerle justicia. Él no era justo, pero a través de la justicia de Jesús lo está viendo y lo está viendo justo. Entonces lo presenta delante de Dios como justo. Cuando lo presenta como justo, él es justificado por la fe. ¿Qué es? Yo necesito la fe para tener vida eterna. Yo necesito la fe para creer que mis pecados son perdonados. Yo necesito la fe para saber que soy justificado. Por eso dice, justificados pues por la fe, tengamos paz para con Dios. Entonces Jesús murió para perdón de mis pecados y resucitó para mi justificación. ¿Para qué? Pero en este proceso tenemos que nosotros entender lo que es la justicia divina, lo que es la naturaleza de la justicia divina, y entender que hay una justicia que es la de Adán y hay una justicia que es del mundo, que estas las debemos de quitar nosotros. ¿Estás qué? Entonces cuando hay una persona que justifica sus acciones, que justifica sus actos. Ayer estábamos hablando acerca de Adán. Adán, cuando lo llamaron y pasó a juicio, Adán le dijo: Dios, has comido del fruto que te dije que no comieras. Justificándose. La mujer, y eso cuando dice la mujer que me diste, también la culpó. ¿La qué? Y como consecuencia de eso vino sentencia y condena. ¿Qué vino? Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pero cuando habla Moisés, Moisés es la ley. Cuando Jesús llegó aquí a la tierra estaba vigente la ley. Entonces él murió de acuerdo a la ley. Y ahí nos redimió de la maldición de la ley. Y entró la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me redime del pecado, de la maldición y de la muerte. ¿Sí está ahí? Pero necesito el acto de la justificación. Diga, necesito el acto de la justificación. Y ya cuando estamos justificados, ahora tenemos que llegar nosotros al estado original. ¿A dónde tenemos que llegar? Un día me quedé pensando, ¿cuándo será que nosotros lleguemos al estado de la inocencia? La inocencia que tenía Adán en el huerto del Edén. Porque tenemos que restaurar las cosas. Por causa de Adán, el huerto del Edén fue cerrado por su desobediencia y transgresión. Pero cuando está Jesucristo en la cruz, lo primero que recuperó fue el huerto del Edén. Por eso le dijo al ladrón de al lado, cuando le dice, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Y le dice el Señor Jesús, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo primero que recuperó? Del huerto del Edén. Y tenemos acceso al huerto del Edén. Diga, tenemos acceso al huerto del Edén. Pero tenemos que restaurar. Diga, tengo que restaurar. Cuando nosotros vemos, la serpiente se introdujo en el huerto del Edén. Sedujo, atrajo a Eva, engañó a Eva, extravió los sentidos de Eva. Y Eva cayó, pero Adán también transgredió. Entonces hay una actividad que hizo la serpiente. Pero lo más penoso cuando viene la sentencia, le dijo Dios, y yo voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Entonces quedando la naturaleza de una enemistad con la serpiente. ¿Dónde quedó la enemistad? Capítulo 6 del Evangelio de Lucas, verso 27, verso 28. Lucas 6, verso 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, os digo, ¿qué dice el Señor Jesús? Que debo de amar a mis enemigos, debo de hacer bien a los que me aborrecen. ¿Quién es tu enemigo? El que antes era tu amigo y ahora se volvió enemigo porque entró la enemistad. ¿Entró? Aquí viene algo que debemos nosotros analizar. Si yo provoco enemistades o yo estoy provocando amistades. Quizás se me levanten personas en contra mía, pero yo no lo estoy haciendo, sino que se están levantando. Entonces yo tengo un problema con la actividad de la enemistad. Y debo de ser libre de la enemistad. Pero si yo estoy produciendo enemistades, entonces hay una simiente mala que está en mí. ¿Qué es la simiente? De la serpiente. Es lo que yo debo de analizar. Porque podemos ver a cuántas personas ya no les hablo. ¿Cuántas personas hablan mal de mí? ¿Qué hace la enemistad? Enemistad, animosidad y odio, ser hostil y de mala voluntad. ¿Ser qué? O sea, una persona hostil es una persona que te jode la vida. ¿Qué es? Una persona que te causa molestias y que está viviendo para hacerte la vida pesada. ¿Sí estamos ahí? O sea que la enemistad es un antivalor de la amistad. ¿Qué es? Un antivalor de la amistad. Es el intento de hacer a otras personas la vida imposible. ¿Hacerle qué? Por eso en el capítulo 5 de Efesios, verso 26, hablando al matrimonio, dice que nadie aborreció su cuerpo. Jamás. Jamás. Entonces ahora vamos a ver cuál es la causa de tanta separación, divorcio que hay en nuestros tiempos, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. ¿Por qué después de decirle, I love you, rete harto, después dice, ya no te quiero ni ver? Porque dejaron entrar el aborrecimiento. ¿Pero cómo entró el aborrecimiento? El aborrecimiento entró con sentimientos malos que se acumularon dentro de ti y se hicieron resentimientos. Y ese cúmulo de resentimientos hicieron rencores. Y el cúmulo de rencor se hizo odio. Y el odio se hizo aborrecimiento. ¿Cómo se hizo? Cuando uno analiza el punto que había en el huerto del Edén, Adán
estaba distante de Eva. Porque Eva debería de estar al lado de Adán. ¿Y cómo es que Eva se fue y Adán no tuvo cuidado de que su mujer se fuera? Hubo una separación. Él debió de haber estado con ella y ella debería haber estado con él. A ver, ¿cómo dice la palabra de Dios? Todo hombre dejará a su madre y dejará a su padre y se unirá a su mujer y estarán unidos, en unión, en comunión, en acuerdo. ¿Ya está ahí? Y se le metió la serpiente. ¿Con qué Dios os ha dicho? Mensaje subliminal. Que si coméis del fruto moriréis. No. No moriréis, sino que seréis como Dios. Y vas a conocer el bien y el mal. Y le abrió los sentidos. Y ahora tiene que venir una restauración, diga una restauración. La humanidad estaba perdida, la humanidad era enemiga de Dios, la humanidad no quería acercarse a Dios. ¿Por qué aborrecían a Jesús? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Lo aborrecieron. Había un plan determinado de Dios de que debía ir hasta la cruz para pagar por todos nuestros pecados y para darnos por gracia la vida eterna. Diga restauración. ¿Qué es enemistad? Un profundo sentimiento de odio. Enemistad es la cualidad de no ser amigos. Un sentimiento de odio, rechazo, recíproco. Cuando vemos, por ejemplo, por eso les hablaba del matrimonio. Cuando alguien dice, ¿te quieres casar conmigo? No puedo vivir sin ti. Yo estoy hecho para ti, tú estás hecha para mí. Nosotros vamos acumulando sentimientos malos, resentimientos, porque no perdonamos. Porque no hay perdón. Si la Biblia me enseña, ama a tus enemigos. Ahora carne de mi carne, hueso de mi hueso, piel de mi piel, vida de mi vida. Tengo que perdonar. ¿Qué tengo que hacer? Entonces cuando se metió la serpiente, entonces vino el cúmulo de que tienes que odiar a la gente, odiar a las personas. Y es obra de la enemistad. ¿Qué es? La restauración es sanar las heridas. ¿Qué es la restauración? Entonces cuando hablamos, muchas de las veces nosotros estamos heridos y se nos dañaron los sentimientos, las emociones, el cariño, el amor, se nos dañó la confianza. ¿Por qué se nos dañó? Porque algo, una palabra nos hirió y esas heridas las vamos guardando. Hay personas que no pueden perdonar a su papá, hay personas que no pueden perdonar a su mamá, hay personas que no pueden perdonar a sus hermanos, no pueden perdonar a gente y están viviendo con una vida de rencor y de amargura. ¿Cómo viven? Hay personas que le dicen, te amo, y a la semana te dejan de hablar. Hay personas que quieren una relación a su manera. Debes de ser tú como ellos dicen, como ellos quieren. Y si no eres como ellos dicen, se alejan de ti, te dejan de hablar, se distancian de ti. ¿Son simiente santa o tienen contaminación de la simiente de la serpiente? El único que puede hacer un cambio en tu vida se llama Jesucristo. El único que puede transformar tu vida es Jesucristo. Y tú estás hecho a la forma de Dios y no vas a ser a una forma humana. ¿Sí me está entendiendo? Por eso nosotros debemos de sanar de todas las heridas que tenemos. Diga, sanar todas las heridas. ¿Qué debemos de sanar? Todas las heridas. Debemos de entender que no debe de haber heridas en nosotros. Dice Isaías, mas el herido fue por mis rebeliones
y molido por mis pecados, y por cuya herida. Entonces, por la herida de Jesús, toda herida que está en mi alma, toda herida que está en mi corazón, por causa de amargura, por causa de angustia, por causa de violencia, de maltrato, que yo viví en la niñez, en la adolescencia, tiene que cerrarse. Debo de perdonar y debo de sanar las heridas. ¿Qué debo? Es que nosotros debemos de entender que muchas de las veces la gente que viene herida, con nuestra forma de hablar, la ofendemos, la herimos, pero no fue tu intención. Tú no quisiste dañarlo. Un día estaba un predicador y en la exaltación de su mensaje, y él tomó una palabra y golpeó el púlpito. ¡Basta, Satanás! Y pegó. Y una joven estaba enfrente y se alteró y saltó. Y se enojó y se salió. Entonces el pastor sintió que la ofendió y fue y le dijo: a ver, hermana, disculpe, yo vi que usted se levantó dolida, se levantó ofendida. ¿Cuál fue la causa? Dice: así se enojaba mi padre. Llegaba a la casa y comenzaba a pelear y golpeaba la mesa. Y en ese momento sentí que era mi padre el que estaba enfrente. Herida. No la había sanado. Lo duro del trato de su padre. Y el pastor entendió y le dijo: bueno, ¿me permites orar por ti? Mira, si esto te reflejó que era tu padre, Dios quiere sanarte. Porque tú estás herida de tu padre a causa de su enojo, su severidad, y ahora quiero que sanes. Vamos a orar. Y declara: Señor Jesús, yo quiero sanar de esta herida que me dejó mi padre, por tanto maltrato, regaño, porque era muy severo. Y ella dijo: sí, yo quiero sanar. Y luego el pastor puso su mano y dijo: por cuya herida somos sanados. Que sane todo dolor en tu alma, que sane toda herida en tu alma, que sane toda herida en tu corazón, y recibe sanidad. Y ahora suelta el perdón para tu padre. Amén, amén. Cuando vemos nosotros, a veces nos hacemos fuertes y decimos: no, yo no tengo heridas, a mí no me lastimaron. Pero cuando sale a luz una situación que te hiere, que te molesta, algo que no te agrada, por eso dice: es que a mí no me gusta cómo predica fulano de tal, a mí no me gusta cómo está parado el hermano fulano de tal, y a mí no me gusta. Y todos esos señalamientos es porque hay heridas en el alma que no hemos perdonado. ¿Que no hemos qué? Entonces, en la restauración tenemos que sanar las heridas. ¿Qué tenemos que hacer? Sanar las heridas. Vamos a leer Jeremías 30, el verso 15 al 17. Jeremías. ¿Qué se siente, hermano, cuando alguien quiere hacer algo bueno, quiere hacer algo bien, y de repente alguien se lo opone? Vamos a ver un ejemplo de la Biblia. Nehemías y todos los que quedaron del remanente iban a reedificar los muros de Jerusalén, restauración. Pero había uno llamado Sanbalat, había uno llamado Tobías, había uno llamado Gosén, y estaba una profetisa falsa llamada Hulda, que se opusieron y obstaculizaron la reconstrucción de los muros de Jerusalén 16 años. Y mandaban cartas al rey para que les detuviera la reconstrucción del templo. Como hay muchas personas que se oponen a lo que vas a hacer. Cuando tú vas a hacer lo bueno, sea en la casa, sea en el trabajo, sea con las amistades, siempre hay alguien que se opone, alguien que es opositor. Y luego dices: bueno, ya me cansé de que esté siempre. Bueno, ¿tú qué te traes? A ver, de una vez, échale. ¿Cuál es tu problema? Luego salen los sentimientos. Ah, sí, te acuerdas, tú también me hiciste, tú también dijiste. Tenemos que sanar las heridas. ¿Qué tenemos que hacer? Todas las heridas tenemos que sacarlas. Debemos de restaurar todo. Diga: debemos de restaurar todo. Todo lo tenemos que restaurar.
Entonces hablamos, en un principio era la enemistad, después son las heridas. Y por eso uno no le habla a otro. Yo me he puesto a pensar, ¿por qué hermanos que estuvieron con nosotros no estuvieron de acuerdo y se fueron? Pero no se van hablando mal de todos los hermanos de la iglesia. Cuando ellos llegaron, la iglesia los abrazó, los besó, los cobijó y los bendijo. Y les hizo el bien. Se enemistaron, X causa, su razón supuestamente tiene. Se pasan los años y nunca se restaura la amistad. Nunca se restaura, pero sí estamos alabando a Dios. Pero sí creemos en Dios. Pero sí oramos. Pero sí estamos yendo a la iglesia. Pero ¿en qué calidad estamos yendo? ¿Que la Biblia no dice que debo de amar a mi enemigo? Y dice, entre tanto que está de vosotros, está en paz con todos. Hello. Entonces, ¿a dónde está la serpiente? ¿Dónde está la obra de la serpiente? ¿Dónde está la enemistad? ¿Cómo hacer un análisis? ¿Cuántas enemistades tienes ahorita? ¿Por qué te enemistaste? A veces yo me quedo pensando, si te conocen de años, ¿por qué una persona puede llegar a hablar mal de ti, decir cosas malas de ti? Y si te conocen de años, ¿por qué pueden cambiar su forma, su concepto que tienen de ti y pensar mal? ¿No será acaso un trabajo de la serpiente? ¿No será que lo que dijeron provocó una herida y no has sanado de esa herida? Y todavía te duele cuando te dice, ese nombre ni me lo menciones, no quiero saber nada de él. Tenemos que sanar. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando vemos nosotros en la Biblia hablando ya de lo que es espiritual, porque hablamos valores, hablamos de nuestros sentimientos internos, hablamos de lo espiritual y hablamos de lo divino. Hablando de lo espiritual, mi vida espiritual. Cuando nosotros comenzamos el evangelio, leíamos la palabra de Dios, y cuando nos enseñaron que la forma de conocer más de Dios y acercarnos más a Dios era orando, leyendo la palabra y ayunando. Nosotros lo hacíamos, buscábamos más la presencia de Dios. Los días domingos era ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, adorar a Dios y que su presencia y su gloria estuvieran sobre nosotros. Pero algo afectó tu devoción, algo afectó tu oración, algo afectó tu vida espiritual. Y esa afectación hizo que tus niveles se fueran bajando, bajando. Le perdiste interés a la oración, le perdiste interés a la adoración, le perdiste interés al culto. Cuando nosotros fuimos alcanzados en la gracia y en la misericordia de Dios, el perder una enseñanza era ¿cuándo lo vuelvo a vivir? ¿Cuándo lo voy a alcanzar? ¿Cuándo voy a volver a sentir esto? No es solamente un conocimiento que llega a mi intelecto, es una vida que me está transformando mi vida y en la vida de Jesús. Y el deseo era estar siempre buscando que Dios hiciera una obra en mi vida. Cada día que vienes al templo, ¿qué es lo que deseas? Que Dios haga una obra en tu vida. ¿Quieres ver que Dios se manifiesta en tu vida? ¿Quieres alcanzar algo en ti? Cuando vemos la vida de Samuel, Samuel llegó prontamente al templo y empezó a tener actividades sacerdotales y empezó a ministrar. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Profanaron lo que se le ofrecía a Dios y hacían cosas con las jóvenes que se quedaban a velar. Y eso fue tan abominable y despreciable a Dios que Dios dijo, les voy a quitar la vida. Entonces, hubo una profanación al sacrificio a Dios. Hubo una profanación de los que hacían vigilia. Y los que velan y oran es para que haya aceite.
Por eso escaseaba la palabra en ese tiempo. No había revelación con frecuencia, porque estaba profanado. Entonces, cuando vino una guerra con los filisteos, mataron a los 2 hijos de Elí, se perdió la guerra, se desnuca Elí, se roban el arca del pacto, y ahora los filisteos se sintieron grandes. Hemos vencido al Dios de los israelitas. Y ahora el arca la pusieron en el templo de Dagón. Y el primer día Dagón quedó postrado frente al arca. Y ellos pensaron, un aire tiró a Dagón, hay que levantarlo. Al otro día, decapitado y sin la palma de las manos. Porque deberían de reconocer que Jehová es Dios. Y ahora van a consultar a los adivinos. Y dicen, tienen que hacer un sacrificio y pagar la expiación a Dios. Y ellos dijeron, vamos a hacer de la enfermedad que nos ha acosado, vamos a hacer unas estatuas. Como son ratones y son tumorcillos, pues vamos a hacer 5, porque son 5 ciudades, son 5 príncipes, y hay que mandarlo como una expiación para nosotros. Y entonces ellos hicieron un carruaje, subieron el arca, y lo que lo iba jalando el carruaje eran unas vacas que tenían becerros. Y ellos decían, si las vacas no voltean por sus becerros, si no se regresan por sus becerros, entonces Dios está aceptando esto. Y lo mandaron. Después, Israel estaba lamentándose por el arca de Dios. Y pasó el tiempo. Y ahora viene ya otra batalla. Y Samuel le dice, a ver, vengan, todos reúnanse. Van a sacar los Baales, van a sacar a Astarot, van a sacar de su corazón toda la idolatría. Todo lo que adoraron los padres tienen que sacarlo. Y tienen que volver a su corazón a Dios y decirle que solamente a Él le van a servir de todo corazón. Y se reunieron un día, confesaron sus pecados, se tiró agua o se regó agua para limpieza. Y después de eso, de sacar toda la idolatría, dijeron ellos, vamos a la guerra, Samuel, no ceses de orar por nosotros. Y Samuel ofreció un cabrito y lo ofreció en holocausto a Dios. Y él dijo, Dios, tú estás con nosotros, respóndenos. Y se llevó el holocausto. Salieron a la guerra. Dice que hubo una granizada, que eran tan grandes los granizos como un ladrillo, que fueron más los que mató Jehová que lo que mató el pueblo de Israel, y tuvieron la victoria, porque se volvieron de todo corazón. Se restauró el servicio a la casa de Dios, el servicio a Dios, y Dios fue propicio y les dio la victoria. ¿Qué hizo Dios? Se pasaron muchos años en los tiempos del rey Ezequías. Muchos años se pasaron. Y el pueblo de Israel había olvidado la ley de Dios. La ley de Dios la tenían olvidada. El servicio a la casa de Dios lo tenían olvidado. El templo tenía grietas. Y ahora la Biblia dice que el rey Ezequías fue un hombre recto que caminó con Dios. Diga justicia. Tenía un corazón recto para con Dios. Y su padre Acaz hizo lo malo delante de Dios, cerró la puerta del templo de Dios y fue dado a la idolatría y fue dado a los oráculos. Y la gente, aun cuando confesaba a Dios, tenía los ídolos. Y ahora le toca reinar a él. Y lo primero que hace es derribar esos lugares altos, es quitar la idolatría, es abrir las puertas a la casa de Dios. Y es empezar a ordenar a los sacerdotes, a los levitas, a restaurar la casa de Dios. Y ya cuando están restaurando la casa de Dios, ya que están avanzados, hacía años que no celebraban la Pascua.
Y ahora manda un mensajero que vaya por todo el pueblo de Israel, porque van a restaurar la Pascua que ordenó Dios a través de Moisés. Dice, no hubo otra celebración como la que hubo en ese día, ni antes ni después. Celebrar la Pascua es avivamiento. ¿Qué es? Todo el pueblo se volvió a Dios de todo su corazón e hicieron un pacto, levantaron su mano y dijeron, solo a Dios serviremos y a Él le seguiremos. No nos apartaremos de su mandamiento, no nos apartaremos de su ley. Fue tan grande lo que hizo el rey Ezequías que no hubo otro rey como él, ni antes ni después. Y lo compararon al rey David. ¿A quién lo compararon? Al rey David. Y eso fue lo más grande, diga, restaurar. ¿Fue qué hizo? Restauró. Yo me quedo pensando, hermanos, porque cuando el Señor Jesús dijo, partiendo el pan, este es mi cuerpo, tomando la copa, esta es mi sangre, haced esto en memoria de mí. Y todas las veces que lo hagáis, está recordándote la muerte y la resurrección de Jesús y la segunda venida. ¿Está ahí? Pero también dice Juan, si no comes de mi carne y bebes de mi sangre, no tienes parte en mí. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida permanente. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, yo lo resucitaré. Entonces, el estar celebrando la Santa Cena es que Cristo debe de crecer en mí. ¿Es que qué? Entonces debo de valorar lo que Jesús hizo por mí. Yo tengo vida eterna gracias a Él. Él fue a la cruz para pagar por mis pecados y para darme la vida eterna. ¿Sí estamos ahí? Entonces debe de tener un valor grande. Diga, debe de tener un valor grande. Porque tiene que haber un avivamiento en mi vida. Entonces estamos despertando ahora las partes divinas. Diga, partes divinas. Porque el avivamiento viene por obra del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos vivifica y Él es el que nos aviva. ¿Él es el que qué? Entonces, cuando hablamos de una restauración del templo, una restauración del culto, una restauración de la alabanza, hablemos. Cuando estaba el arca en la casa de Abinadab, dijo David, yo tengo una casa de cedro, yo tengo una casa preciosa, un palacio. ¿Y Dios qué tiene? Y sintió en su corazón hacer una tienda. Y el profeta viene y le dice, ¿está bien lo que tú estás haciendo en tu corazón? Hazlo. Pero él dijo, yo le voy a hacer una casa a Jehová. Y ahora va a la casa de Abinadab, pero él, no sé si no sabía, pero yo digo que sí sabía. Se le ocurrió, dos personas tienen que ir adelante y tiene que venir un carro, como lo que hicieron los filisteos, un carro jalado por unos bueyes y atrás vamos a poner el arca. Cuando Dios había ordenado que el arca debería ser transportada por hombres, por eso se le pusieron anillos y tenía una vara que era por donde se cargaba, y así debería de ser transportada. Y eso que hizo David trajo la muerte de Usa, y él se sintió tan mal por esa muerte que no quiso transportar el arca. Dijo, ¿cómo le haré para transportar el arca? Entonces lo dejaron en casa de Obed-edom, el geteo, y ahí dejaron el arca. Pasado un mes le dijeron, Obed-edom ha prosperado, toda su casa ha prosperado porque tienen el arca. Y entonces sintió un deseo, entonces ahora sí hay que transportarla, hay que llevarla a la tienda que he preparado. La restauración.
llega donde están los levitas y los sacerdotes. Y dice, ya ven ustedes, por no haber hecho esto antes correctamente como ordenó Moisés, lo que nos sucedió. Pero ahora ustedes se tienen que santificar. Y llamó a los sacerdotes, a los jefes de las casas paternas, y les mandó a santificarse. Tenían que ayunar y santificarse, diga apartarse para Dios. Y después de que estaban santificados, todavía dice, santifíquense otra vez. Y después que ya estaban todos, y ya estaban todo el orden de la alabanza, entonces dice, ahora sí vamos a transportar el arca como Dios lo ordenó. Y él se vistió de vestiduras de lino y efod sacerdotal. Y ahora sacaron el arca, y cada 6 pasos se hacía un sacrificio. Y estaba la alabanza, y todo el pueblo venía adorando a Dios. Todo el pueblo venía danzando a Dios, hasta que la gloria de Dios descendió en ese lugar. Diga, la gloria de Dios descendió en ese lugar. Se restauró la adoración y la alabanza. Diga, se restauró. ¿Y qué vimos que se restauró con Ezequías? Se restauró la Pascua, se restauró el culto. Todo el pueblo, toda la nación celebraron esa Pascua. No hubo una celebración como esa, ni antes ni después. Fue única. ¿Cómo fue? Y fue una restauración en el templo. Diga, mi cuerpo es templo de Dios. Entonces mi templo tiene que restaurarse. ¿Qué tiene que tener el templo? A ver, me viene una pregunta. Cuando nosotros venimos a la adoración y a la alabanza, ¿cantamos con todo nuestro corazón? ¿Cantamos con todo nuestro sentimiento? ¿Le cantamos a Dios genuinamente? Porque cuando Josafat estaba sitiado y tenía a los enemigos, le dijo al pueblo, solamente vamos a adorar a Dios y vamos a exaltar su nombre. Y Dios le dio la victoria. Entonces debemos de ser cristianos victoriosos. Debemos de restaurar nuestra victoria. Debemos de ser cristianos de fe, porque la victoria del cristiano es su fe. Amén, amén. A ver, diga, Señor Jesús, yo quiero vivir la restauración. Dame el poder y la fuerza para sacar de mí toda la enemistad. Que la enemistad salga de mi vida, de mi casa y de mi familia. Si es un espíritu de enemistad, si es la actividad de la serpiente, tú aboliste las enemistades en tu cuerpo. Anulaste la enemistad en tu carne. Y de los 2 pueblos hiciste uno solo. Yo no soy simiente de la serpiente. Yo no soy simiente maligna. Yo soy de la simiente de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Y dice el Señor, si obedecéis mis palabras y mis mandamientos, seréis mis amigos. En el nombre de Jesús de Nazaret, enemistad te vas de nuestra vida. Y todas las personas que pusiste en contra de nosotros, las vas a soltar en el nombre de Jesús. Voy a restaurar mi amistad. En el nombre de Jesús, toda herida que tengo en mi alma, sentimientos, emociones, cariño, amor, toda herida por causa de maltrato, de ofensas, de insultos, de desprecios, yo quiero sanar ahora. Señor, perdono de todo corazón a todos los que me han hecho daño, a todos los que me maltrataron, a todos los que me ofendieron. Yo quiero que esta herida se cierre hoy. Que por la herida de Jesús yo reciba sanidad.